Bienvenidos al curso de Gestión de Sistemas de Información Gerencial. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema Administración de Bases de Datos. Es conocido hoy en día que para que una empresa pueda desarrollarse bien en su entorno, en su mercado, necesita conocer bien su información. El activo más valioso que tiene toda empresa ahora es la información. Y esa información está en las bases de datos que toda empresa tiene. Un sistema de información efectivo ofrece a los usuarios información oportuna, exacta e importante. Esta información se almacena en archivos en la computadora. Si la información almacenada está ordenada y se conserva correctamente, los usuarios pueden acceder a ella y obtener información que necesitan. Cuando la información está accesible y ordenada, permite tomar decisiones de manera adecuada. Y esto obviamente va a conllevar al desarrollo empresarial. A pesar de tener tecnologías de información adecuadas, muchas organizaciones no consiguen tener la información ordenada y esto pues les trae bastantes deficiencias. ¿Cómo se organizan los datos dentro de un sistema de información gerencial? Vamos a explicar un poquito que para que un sistema pueda presentar datos, procesar datos y mostrar información a través de las pantallas, a través de los reportes, esta data debe estar organizada. Y la manera como se organiza la información se denomina, o los datos, perdón, se denomina la jerarquía de datos. El nivel más bajo en esta jerarquía se lo conoce como el bit. El bit solo va a contener dos valores, o un 0 o un 1. No puede tener más valores que 0 o 1. Cuando se agrupan 8 bits, entonces se genera un byte. El byte ya vendría a ser un carácter, es decir, una letra, un número o cualquier símbolo que necesitemos para expresar alguna información. El byte es el conjunto de 8 ceros o unos. La combinación de estos pues dará origen a una letra. Como vemos ahí en la pantalla, esa combinación de ceros y unos es la letra I en el código ASCII. Cuando se agrupan varios bytes, entonces se va a crear un campo. Es decir, aquí ya empieza a crearse un dato. Por ejemplo, un nombre. La edad, una dirección, un curso, etc., ¿no? Entonces, la agrupación de varios bytes va a generar un campo, que ya vendría a ser un dato conocido por nosotros. Cuando varios campos se agrupan, se crea un registro. Entonces, un registro ya va a tener información más real o más consolidada, es decir, algo que ya tiene un significado. Entonces ahí vemos en el ejemplo que tenemos un registro de 4 campos. El primer campo habla sobre el ID de un estudiante, el ID del curso que lleva, la fecha y la calificación. Si yo leo esos 4 campos, puedo entender que el estudiante que tiene el código tal, que llevó el curso tal en la fecha tal, su calificación es B+. Eso ya es información que está agrupado a través de los datos que se obtienen. La agrupación de varios registros se convierte en un archivo. Entonces ahí tenemos los mismos campos, pero con distintos registros. Entonces un archivo puede tener n número de registros. Y cuando tenemos varios archivos, como archivo curso, archivo personal o archivo financiero, la agrupación de esos varios archivos se conoce como base de datos. Bueno, aquí está lo que les expliqué. Ahí lo pueden leer después. ¿Qué problemas se pueden presentar al momento de organizar los datos? En primer lugar está la redundancia y la confusión. Varios datos se duplican, varios datos se ingresan en múltiples archivos o de múltiples maneras. Es decir, puede existir un sistema de ventas, pero también hay un sistema de pedidos. Y en ambos sistemas se ingresan los datos de un cliente. Entonces, los datos del mismo cliente estarán repetidos varias veces. Dependencia programa datos. Esto significa
que si hago alguna modificación en los datos, tengo que hacer modificación en el programa. O si hago alguna modificación en el programa, también tengo que hacer una modificación en la base de datos. Entonces, esto es uno de los problemas quizás que mayor se presentan cuando no se ha estructurado, no se ha diseñado bien una base de datos. Carencia de flexibilidad, es decir, esto sucede cuando no tenemos las tecnologías que hoy existen, porque la flexibilidad está en función a que el usuario o el gerente pueda elegir la información que necesita ver en el momento que lo requiere. Entonces, normalmente los sistemas nos dan reportes duros, ¿no? Reportes que ya están creados y no dan la posibilidad para poder elegir la información que se quiere ver. Escasa seguridad, sí, eso es un problema que todavía se mantiene porque, si bien es cierto, ustedes podrán escuchar en las noticias, el mayor problema de seguridad que tienen las empresas es que se roban los datos, que modifican los datos, que alteran los datos, que vulneran los datos y obviamente eso trae grandes consecuencias graves a las empresas. Entonces necesitamos tener sistemas de base de datos más seguros. Y por último, la falta de compartición y disponibilidad de los datos, es decir, estamos en bases de datos o sistemas de bases de datos muy cerrados y que pueden crearse islas dentro de una misma organización. Una base de datos de ventas, otra base de datos de productos, otra base de... En fin, podría existir esa situación. Entonces, la comunicación, el compartir los datos en un mismo sistema o en varios sistemas dentro de la organización se dificulta. Entonces, ¿qué es la administración de los datos? Es la tecnología que reduce los problemas que originan la organización tradicional de los archivos. Una base de datos es un conjunto de datos que está bien organizado, que puede satisfacer eficientemente a muchas aplicaciones, no solo a una. O sea, una base de datos puede tener o puede responder a muchas aplicaciones, minimizando la redundancia. Para esto se requiere de un sistema de administración de base de datos y aquí ya hablamos a nivel de software, de aplicación. Entonces, un sistema de administración de base de datos, también conocido como una DBMS, es un software que permite que la organización centralice los datos, los administre de manera eficiente y que se pueda tener acceso a ellos a través de las aplicaciones. Se actúa como una interfaz entre las aplicaciones y los archivos físicos que están en los servidores. Libera al programador o al usuario final de la tarea de poder comprender dónde y cómo se almacenan los datos. Tiene una vista lógica que va a presentar a los datos de la manera como el usuario final los debe ver. La vista física muestra a los datos cómo están organizados dentro del almacenamiento físico. Existen tipos de bases de datos. El común, el más usado, sobre el cual muchos sistemas funcionan en nuestras empresas, es el tipo de base de datos relacional. ¿En qué consiste esto? Pues una base de datos relacional tiene una organización de filas y columnas. Las filas se las denomina campos y contienen los atributos o los datos que se requieren de alguna entidad. Vamos a decir, los datos que se requieren de la entidad cliente, ¿no? Entonces, cada columna contendrá datos o atributos, características del cliente que se requieren saber. Las filas vendrían a ser el número de clientes que estamos teniendo, de los cuales estamos teniendo información. Entonces, cuando hablamos de relacional, nos referimos a que existe un mecanismo llamado tablas, ¿no? Que está organizado en filas y columnas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo es que estas tablas se van a relacionar y por eso es que se llaman bases de datos relacionales. Entonces tenemos la primera tabla cliente y una tabla cuenta, ¿no? Ustedes observarán que hay en el cliente, en la tabla cliente, ciertos campos, ¿no? Atributos, el ID cliente, el nombre del cliente, la calle del cliente, ciudad del cliente. Y en la tabla cuenta tenemos dos atributos, número de cuenta y el saldo. Cuando se quiere relacionar una tabla con otra, tenemos que buscar un campo que pueda ser común para ambos, ¿no? Que los pueda relacionar. Entonces, cuando yo quiero saber a qué cliente le corresponde cierta cuenta, voy a relacionar la tabla cliente con la tabla cuenta. Entonces, se crea una nueva tabla
que va a tener estos dos atributos, el ID del cliente y el número de la cuenta. La tercera tabla ya es una tabla resultante, es la tabla relacionada. Por eso se llaman bases de datos relacionales, porque van a relacionar información de tablas ya existentes. Hoy en día, sin embargo, existen bases de datos no relacionales. Y esto surge porque la información que hoy las empresas pueden tener ha aumentado, ha crecido de manera abrumadora. Entonces, existen bases de datos no relacionales. Y ustedes dirán, entonces, ¿cómo es que proveen la información estructurada o ordenada o la información que se requiere? Pues vamos a ver cómo funciona. Estas bases de datos normalmente funcionan en la nube, es decir, no están dentro del campo o del área de la empresa, en sus organizaciones físicas, en sus infraestructuras, sino están en la nube, es decir, en estas bases de datos son servicios que proveen grandes empresas y que permiten hacer estas transacciones o hacer estas operaciones de bases de datos con datos en gran volumen, ¿no? La computación en la nube, los volúmenes de datos sin precedentes, las enormes cargas de trabajo para los servicios de la web y la necesidad de almacenar nuevos tipos de datos requieren alternativas de base de datos con respecto al modelo relacional tradicional de organizar los datos en tablas, columnas y filas. Es decir, las tablas, columnas y filas ya no son suficientes para la gran cantidad de volumen de datos que se trabaja hoy en día. Para este fin, las empresas están recurriendo a las tecnologías de base de datos no relacionales. Y ahí tenemos un grafiquito, ¿no?, que va a reflejar esto, lo que se conoce como la Big Data. Ahora hay demasiada información que toda empresa puede obtener si es que utiliza tecnologías de información y si es que está en el medio del comercio electrónico, ¿no? Toda esta información, si la quisiera obtener almacenada en sus bases de datos físicos que tienen en sus instalaciones, sería imposible poder trabajarla en un modelo de base de datos relacional. Los sistemas de base de datos no relacionales son un modelo de datos más flexible y están diseñados para manejar grandes conjuntos de datos en varias máquinas distribuidas, a las cuales la empresa no es que tenga el control sobre ellas, ¿no? Sí tiene el acceso, pero quien lo controlan son otros. Son útiles para acelerar las consultas simples de gran cantidad de datos, estructurados y no estructurados, ya sea a través de la web, de las redes sociales, de los gráficos y demás formas de datos difíciles de analizar con herramientas tradicionales basadas en SQL. ¿Qué sistemas tenemos hoy en día? Un ejemplo de sistemas que se pueden trabajar o que pueden trabajar este tipo de base de datos son el NoSQL de Oracle, el SimpleDB de Amazon y el MongoDB. Son algunos de los ejemplos de sistemas que pueden trabajar bases de datos no relacionales. El diseño de una base de datos. Para crear una base de datos se requiere de un diseño conceptual y un diseño físico. El diseño conceptual o lógico de una base de datos viene a ser la abstracción de lo que es el modelo de negocio, de cómo funciona el negocio. Se requiere una descripción detallada de sus necesidades de información de los usuarios finales y describe cómo se deben agrupar los datos y las relaciones que deben existir entre ellos. Pero también se requiere de un diseño físico. Este va a mostrar la manera real, cómo es que se organizan los datos, en dónde se los va a almacenar. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un modelo lógico, o sea, la forma lógica como podemos abstraer la organización de los datos, ¿no? Entonces vamos a tener una entidad cliente, una entidad venta, una entidad producto, ¿no? Y la forma como se relacionan ellos vendría a ser ya el modelo relacional de base de datos. Esto se refleja luego en un sistema. Ese sistema solo permite tener es como una interfaz entre lo que necesitamos de datos frente a lo que está almacenado en las bases, en los servidores de bases de datos. ¿Okay? Entonces, para crear una base de datos necesitamos un diseño lógico y un diseño físico. El diseño lógico es la abstracción de cómo funciona la operación de los datos en la organización, y el diseño físico vendría a ser ya la manera como se van a almacenar en el servidor de base de datos.
¿Qué herramientas se pueden utilizar hoy en día en relación a bases de datos para que las empresas puedan mejorar su desempeño? En primer lugar está el Big Data. Es un tema bastante nuevo que está impulsando a las empresas a poder ser más competitivas gracias a toda la gran información que pueden obtener. Un Big Data es un conjunto de datos con volúmenes tan grandes que están más allá de la capacidad de un sistema de base de datos común, ¿no? Estos datos provienen de los mensajes de correo electrónico. Imagínate, todo un correo electrónico no vas a poder almacenarlo en un campo, en una tabla, ¿no? Entonces necesitas un sistema diferente para almacenar esto. También los contenidos de los medios sociales. ¿Qué publicas tú en tus redes sociales? Fotos, videos, mensajes largos, en fin, mucha información. Toda esa información es valiosa para las empresas ahora, ¿no? También están los datos generados por los sensores o por los sistemas e-commerce. Big Data se refiere a datos en el rango de los petabytes o los exabytes, es decir, miles de millones a billones de registros de distinto origen que pueden llegar a tu empresa. Aquí tenemos algunos datos, dice 10 datos relevantes sobre el Big Data en el 2020. Yo lo voy a dejar ahí para que ustedes lo lean y se familiaricen un poco con este nuevo término que necesitamos entender para ver cuál es el futuro que puede guiar a nuestra empresa. ¿Y cuáles son los sistemas de Big Data más utilizados? Pues vamos a tener, al menos ahí en la imagen, podemos ver 3 proveedores, ¿no? Amazon, Microsoft y el Google. Las propuestas de ellos son para almacenamiento, los tenemos ahí, para el procesamiento de la Big Data y para la inteligencia o lo que llamamos la inteligencia de negocios utilizando la Big Data, ¿no? Entonces ustedes pueden ver en esta gráfica cuáles son las opciones que ya hay en el mercado para poder trabajar con la Big Data en la nube. Otra herramienta que se puede utilizar es el procesamiento analítico en línea. A esto se le conoce como el sistema OLAP. El sistema OLAP es una forma de organizar los datos que permite a los gerentes o a los usuarios finales a obtener información que ellos necesitan en tiempo real. Es decir, son reportes en tiempo real sobre la información o los datos que el usuario requiere. Ya no estamos solamente haciendo clic en el reporte de ventas, en el reporte de compras y me salen datos, tablas duras, tablas sin movimientos, no dinámicas, ¿no? Aquí podemos hacer reportes bastante dinámicos y en tiempo real. Entonces, ¿cómo funciona un sistema OLAP? Dice, cada aspecto de la información, producto, precio, costo, región, tiempo, representa una dimensión diferente. Entonces tenemos ahí una base de datos que tiene la forma de un cubo. Este va a tener muchas, o puede tener de 3 a más dimensiones. Entonces vamos a tener que una dimensión podrá ser la información del producto, otra dimensión podrá ser la información relacionada al tiempo, otra dimensión podría estar relacionada al cliente, en fin, muchas dimensiones. Entonces, un gerente podrá saber cuándo se vendió un producto X en la región Z y compararlo con las ventas del mismo producto del mes anterior. Vemos ahí un cubo que tiene 3 dimensiones, producto, tiempo y un país, ¿no? Entonces, esto permite que el gerente pueda crear sus propios reportes y tener información en tiempo real de acuerdo a sus necesidades, ¿no? A este tipo de análisis se le conoce como el procesamiento analítico en línea o el cubo OLAP. Por último, tenemos la minería de datos, ¿no? Esto es también otro término relativamente nuevo. La minería de datos está orientada al descubrimiento, provee perspectivas de los datos corporativos que no se pueden obtener mediante el OLAP, al encontrar patrones y relaciones ocultas entre las bases de datos e inferir reglas de estos patrones y relaciones para predecir el comportamiento futuro. A través de la minería de datos se puede saber un comportamiento a futuro, ya sea de un cliente, de un grupo de clientes, de un producto propiamente, de lo que puede suceder en una temporada similar a otras
que ocurrieron en años anteriores. Es decir, gracias a la minería de datos se puede obtener asociaciones, secuencias, clasificaciones, agrupamientos y pronósticos, ¿no? La idea es utilizar al máximo la información que se tiene almacenada para tener suficiente información para tomar las decisiones pertinentes y que la empresa pueda seguir proyectándose al futuro sin problemas. Entonces vemos que el tener información bien organizada, tener buenos sistemas de bases de datos, con la tecnología que está saliendo hoy en día, permitirá a una empresa seguir avanzando y desarrollándose y manteniéndose, sobreviviendo en este mundo globalizado en el cual se desempeña. Bien, este ha sido el tema de la sesión 2. Si tienes consultas al respecto, recuerda que puedes dejarlas en la plataforma Patmos, que gustosamente las atenderemos. Gracias.